Muy bien, vamos a entrar en nuestra segunda parte de la primera unidad de nuestra materia. Esta segunda parte nos va a acercar a una nueva definición de derecho penal. Hasta ahora habíamos abordado todas las aristas que tiene la definición clásica, pero es necesario que avancemos en una definición que sea más respetuosa o más acorde a los principios de un Estado democrático. ¿Bien? ¿Y por qué traemos esto? Porque la realidad nos demuestra, si nosotros leemos las noticias, vemos la información en la televisión, hacemos un análisis de nuestras propias experiencias con el derecho penal o las experiencias que pueden haber tenido nuestros vecinos o nuestros conocidos, vemos que en realidad este ejercicio del poder punitivo por parte del Estado está divorciado con los fines que pretende concretar. Vuelvo con esto. El Estado está habilitado a ejercer el poder punitivo con un fin noble, que es proteger ciertos bienes jurídicos, garantizar seguridad a la gente, garantizar seguridad a la población y el respeto de los bienes jurídicos más importantes. Ese es un fin y es un ideal que es valioso, pero el problema lo tenemos en cómo lo ejercemos, ¿sí? Cómo lo ejerce el Estado. Y vemos que el Estado, en el ejercicio de ese poder punitivo, suele ser selectivo. Sobre esto vamos a trabajar más adelante, pero ¿qué significa concretamente? Que suele tomar algunos casos, es decir, concentrarse puntualmente en algunas violaciones a la ley penal y en otras no, y suele ser desigualitario en la manera que aplica ese poder punitivo. En un Estado de derecho constitucional, el Estado está sometido a la ley, está sometido a determinados principios, incluso cuando ejerce el poder punitivo. ¿Bien? Estos límites a los que está sometido el Estado en el ejercicio del derecho penal los vamos a conocer como principios constitucionales del derecho penal. ¿Y por qué los vamos a llamar principios constitucionales del derecho penal? Porque esos principios, esos límites los vamos a encontrar en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Nosotros en Introducción del Derecho habíamos visto que la organización de las normas jurídicas, la organización de todas las normas que existen regulando las relaciones sociales en Argentina, tiene un orden jerárquico. Y ese orden jerárquico establece que en el primer lugar, como norma más importante de todas, se encuentra la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y todas las normas que vienen por debajo de la Constitución y de los tratados de derechos humanos tienen que adaptarse a los principios que surgen de la Constitución y de los tratados. Entonces, por más que exista una ley sancionada por el Congreso de la Nación, si esa ley no respeta las ideas básicas que se encuentran en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, esa ley no va a poder ser aplicada, va a ser una ley inconstitucional. ¿Cuáles son los límites que tiene el Estado para, por ejemplo, dictar leyes penales? ¿Podría el Estado dictar cualquier ley penal, lo que se le ocurra? ¿Se podría aplicar de cualquier manera? ¿Podría prohibir y amenazar con castigo cualquier conducta? ¿Cualquier cosa que se le cruce por la cabeza a los legisladores en ese momento? Bueno, no puede. ¿Por qué? Porque existen límites en la Constitución. Vamos entonces a hablar concretamente del primero, el más importante de los límites, que se conoce como principio de legalidad. ¿Bien? Este principio de legalidad lo que establece es cómo tiene que ser la ley penal. Y la primera característica que se deriva del principio de legalidad tiene que ver con la necesidad de que exista una ley escrita, previa, cierta, y que prohíba la aplicación analógica. ¿Bien? Entonces, vamos a ver todas estas características. La ley solo se puede aplicar, la ley penal solo se puede aplicar hacia el futuro. Es decir, el Estado puede prohibir una conducta y a las personas que realicen esa conducta pueden ser castigadas siempre que esa ley que prohíba esa conducta se aplique hacia el futuro. ¿Sí? De nuevo, el Estado establece
a través de su órgano competente, concretamente con el Congreso de la Nación, un nuevo delito, ese delito va a poder ser castigado hacia el futuro y nunca hacia el pasado. Esa es la primera característica que tiene la ley penal, que no puede aplicarse de forma retroactiva, solo se puede aplicar hacia el futuro. Entonces las personas, una vez que existe esta ley penal, van a poder decidir hacia el futuro si quieren acatar esa ley o no, sabiendo que pueden ser castigadas. ¿Bien? Esa es la primera característica de la ley penal, que siempre se aplica hacia el futuro y que está prohibida la aplicación retroactiva. Muy bien. Otra de las características de la ley penal es que tiene que ser una ley escrita, ¿sí? Una ley escrita significa que tiene que haber sido sancionada por el órgano competente, que como les decía recién, es el Congreso de la Nación, ¿sí? El Congreso Nacional es el único que está habilitado para dictar leyes penales. Esta característica de que la ley tiene que ser escrita es una diferenciación muy concreta que nuestro sistema tiene, a diferencia de otros sistemas que existen en el mundo, donde las leyes pueden ser creadas de otras formas, por ejemplo, por el uso y costumbre de las personas. No es necesario en otros lugares que las leyes sean sancionadas por el Congreso o por la legislatura si las personas se comportan de determinada manera. En cambio, en nuestro país, para que quede bien claro, sí es imprescindible que la ley penal sea sancionada, que esté escrita y que el órgano que la dictó sea el Congreso de la Nación. ¿Bien? Esa es la segunda característica. Después, la otra característica es que la ley penal tiene una aplicación estricta, es decir, que está prohibida la analogía. ¿Qué significa la analogía? Cuando una cosa es más o menos parecida a otra y que puede aplicarse una u otra. ¿Bien? Que nosotros más o menos entendemos, por ejemplo, con un color, el rosa es a veces más oscuro, a veces más clarito, ¿sí? Y a veces lo que nosotros creemos rosa para otros no lo es, para otros un rojo fuerte, para otros un rojo clarito. ¿Bien? Eso sería como una interpretación, un ejemplo que trato de ponerles de una interpretación analógica. Eso en el derecho penal está prohibido. Ese es otro de los límites que encuentra el Estado en el ejercicio de este poder punitivo, que significa que la ley penal se puede aplicar únicamente de forma estricta. Es decir, nosotros vamos a encontrar que hay determinadas conductas que las personas, si las realizan, van a ser castigadas y que solo van a ser castigadas si realizan esas conductas concretamente y no otras que pueden ser parecidas, que pueden ser similares. ¿Bien? Eso es otro de los límites que tiene el derecho penal. Y por último, relacionados todos dentro del principio de legalidad, vamos a encontrar que la ley penal tiene que ser cierta. ¿Qué significa que tiene que ser cierta? Que en esa descripción escrita de aquello que va a estar prohibido hacer, tiene que existir una definición muy concreta de todas las cosas que se tienen que dar para que una persona pueda ser castigada. ¿Bien? Entonces, en el contenido de la ley penal tiene que haber una descripción muy detallada para que después se pueda utilizar, ¿sí? Para que después el Estado pueda ejercer el poder punitivo, porque recuerden el principio que vimos antes, está prohibida la analogía. Entonces, si la analogía va a estar prohibida, la consecuencia de eso es que la ley penal tiene que tener un contenido cierto, concreto y con muchos detalles para poder ser aplicada. Bien, recién avanzamos sobre el primer principio constitucional de derecho penal, el principio de legalidad. Y ahora vamos a avanzar sobre otro que se conoce como el principio de reserva. El principio de reserva lo que hace es ponerle un límite al Estado sobre las cosas que puede prohibir. ¿Bien? Y lo primero que vamos a entender sobre el principio de reserva es que el Estado puede prohibir y castigar únicamente conductas, es decir, acciones que las personas exteriorizan. ¿Por qué es importante? ¿Por qué les detallo o por qué trato de ponerle mayor énfasis a esto? Porque está prohibido, es decir, el Estado no puede prohibir otra cosa que no sean conductas. Por ejemplo, ideas, pensamientos,
ideales, formas de ser, ¿sí? El Estado solo puede castigar aquellas cosas que las personas exteriorizan, es decir, hacen, no que quedan dentro de su intimidad. Por eso este principio se conoce como el principio de reserva. ¿Y qué dice concretamente? Que las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a terceros están exentas del ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿sí? Entonces ahí encontramos otra parte más. Primero, que el Estado necesita, para poder ejercer el poder punitivo, que la persona haya realizado una acción, haya realizado una conducta, es decir, que haya trascendido su esfera interna, haya dejado de ser un pensamiento para poner manos a la acción, y a la vez que esa acción, ¿sí?, esa conducta que haya emprendido la persona, haya puesto en peligro a otras personas, ¿sí?, no a sí misma. Entonces ahí encontramos otra arista, otra característica dentro de nuestro principio de reserva. Volvemos. Para que el Estado pueda castigar a una persona, tiene que haber existido una conducta. Es decir, esa persona tiene que haber dejado el plan y haber pasado a poner manos a la obra ese plan, haber empezado a ejecutar ese plan. Y a la vez, esa ejecución, ¿sí?, esa acción que realizó la persona, para que pueda ser castigada, tiene que haber sido lo suficientemente grave como para poner en peligro a otros, no a sí mismo, ¿sí? Si la acción que emprendió esa persona es tan inidónea, es decir, es una acción tan burda, tan básica o tan leve que nunca pudo haber puesto en peligro a otro, entonces el Estado no la va a poder castigar. Más allá de que la persona que realiza esa acción haya tenido la peor intención del mundo, ¿sí? Si una persona, vamos a poner un ejemplo, si una persona quiere matar a un grupo de personas, ¿sí?, tiene una intención mala, una intención disvaliosa, ¿sí?, algo que nosotros como sociedad podemos querer que se castigue, ¿sí?, porque no es una intención buena, pero para poner en práctica ese deseo, ¿sí?, lo que hace es algo muy burdo, por ejemplo, salpicarlas con agua. Esa es una acción que de ninguna manera pudo haber puesto en peligro a otros, o sea, es una acción que no tiene la capacidad, no tiene la entidad realmente para que la vida de esas personas estuviese en peligro. Entonces, más allá de que atrás de esa acción haya una intención súper reprochable, el Estado tiene un límite constitucional, y sobre eso no va a poder avanzar. Es decir, a pesar de que esa acción guarde atrás una intención tan fea, no la va a poder castigar. Eso es lo que nos marca nuestro principio de reserva. Espero que me hayan entendido el ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre el principio de culpabilidad. Y el principio de culpabilidad está relacionado directamente con el resultado que produjo una conducta. ¿Bien? Voy a tratar de ponerlo en palabras más sencillas. Recién veíamos, por ejemplo, que en el ejemplo del principio de reserva, que es necesario que una persona ejecute un plan, ¿sí?, ponga manos a la obra en ese plan que el Estado puede estar interesado en castigar. ¿Bien? Pero ahora vamos a encontrar otro límite en el principio de culpabilidad, que dice que más allá de que se haya producido un resultado y que ese resultado sea un resultado disvalioso, es decir, que haya perjudicado realmente valores o bienes jurídicos, es necesario para que la persona pueda ser castigada, para que una persona pueda ser castigada, que exista una relación subjetiva, una relación directa y concreta entre ese resultado y la persona, ¿sí? A veces en la vida nos encontramos determinadas acciones que producen resultados más allá de que nosotros lo hubiésemos querido, o más allá de que esa haya sido nuestra intención, o de que existe una relación con nuestra acción.